Hoy vamos a hablar del condicionamiento operante y diferentes factores que podemos encontrar dentro de él. Primero, ¿qué es el condicionamiento operante? A veces también es denominado condicionamiento instrumental. Este es un método de aprendizaje que emplea recompensas y castigos por el comportamiento. A través del condicionamiento operante se establece una asociación entre una conducta y una consecuencia, ya sea positiva o negativa, de esa conducta. Pero el condicionamiento operante no es algo que solo tiene lugar en entornos experimentales mientras se entrena con animales de laboratorios. Este también juega un papel importante en el aprendizaje diario. El refuerzo y el castigo tienen lugar en entornos naturales todo el tiempo, así como en entornos más estructurados como aulas o sesiones de terapia. ¿Cuáles serían los comportamientos operantes? Son todos aquellos que están bajo nuestro control consciente. Algunas veces pueden ocurrir de manera espontánea u otras intencionalmente, pero son las consecuencias de estas acciones las que luego influyen si volverá a ocurrir o no en el futuro. Ya teniendo presente qué es el condicionamiento operante, los temas que vamos a tratar son la extinción de la conducta condicionada, los procedimientos de castigo, el aprendizaje por evitación, el control de la conducta a través de estímulos, la interacción entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Entonces, empezando con la extinción de la conducta condicionada, se tiene en cuenta que esta es una reducción de frecuencia de una conducta aprendida anteriormente. Dentro del condicionamiento operante implica dejar de presentar el reforzador. Es diferente al olvido. Adicionalmente a esto puede tener efectos emocionales como la frustración y no es desaprendizaje. Tiene que tenerse en cuenta que si no es aplicado constantemente se puede generar resistencia frente a la extinción y no se podría lograr la misma. Algo que tenemos que recordar es que el objetivo es revertir los efectos de la adquisición, pero raramente se alcanza y en la mayoría de veces resulta imposible. Un ejemplo de esto sería cuando el maestro está en clases y se aplicaría el procedimiento de manejo de contingencias, que es un procedimiento de extinción, donde adicional a la extinción se da un reforzamiento con conductas alternativas. El maestro busca una conducta deseada, que es que sus estudiantes permanezcan sentados durante la clase. Si el estudiante se levanta, el maestro lo ignora, pero si el estudiante se sienta, presta atención en clase, participa, él da un reforzamiento positivo, sea físico como un premio o sea emocional como una sonrisa o unas felicitaciones. Continuamos con los procedimientos de castigo. Los castigos pueden ser positivos o negativos. Pero entonces, primero, ¿qué sería el castigo? El castigo es un término que se usa en el condicionamiento operante para referirse a cualquier cambio que ocurre después de un comportamiento que reduce la probabilidad de que este comportamiento vuelva a ocurrir en el futuro. Mientras que los refuerzos positivos o negativos se utilizan para aumentar los comportamientos, dentro del castigo se centra en reducir o eliminar los comportamientos no deseados. El castigo a menudo se confunde erróneamente con el refuerzo negativo. La diferencia es que el refuerzo aumenta las posibilidades de que ocurra un comportamiento y el castigo disminuye las posibilidades de que ocurra un comportamiento. Dentro del castigo tenemos dos procedimientos. Uno es el castigo positivo, a veces también denominado como castigo por aplicación, que presenta un evento o resultado desfavorable para delimitar la respuesta que sigue. Un ejemplo sería cuando el dueño de una mascota decide corregirlo con un periódico cuando su mascota presenta una mala conducta. En el caso del castigo negativo, que es también conocido como castigo por remoción, ocurre cuando un evento o resultado favorable se elimina después de que ocurre un comportamiento. Un ejemplo sería retirarle el videojuego o la consola a un niño después de que presenta una mala conducta. Continuamos con el aprendizaje por evitación. La frecuencia de una conducta aumentará si previene la ocurrencia de un estímulo aversivo. Este condicionamiento por evitación incluye una señal de advertencia que permite a la persona prepararse para el estímulo aversivo inmediato. Eso también se conoce como el condicionamiento de evitación discriminado, donde se presenta una situación, un estímulo de advertencia, una respuesta de evitación
consecuencias inmediatas y por último consecuencias aversivas evitadas. Entonces, un ejemplo sería cuando un niño está jugando cerca al patio de su casa y escucha al perro de los vecinos ladrar y esto ya antes le había asustado. El estímulo de advertencia es que el niño siente ansiedad, por lo cual su respuesta es decidir entrar a la casa. Con esto la consecuencia inmediata sería que el niño está menos asustado y él evitaría ya como consecuencia aversiva oír los fuertes ladridos del perro de cerca. Ya en cuanto a lo que sería el control de la conducta a través de estímulos, hace referencia a una conducta que se encuentra bajo el control de estímulos cuando la presencia de tal estímulo está anunciando al sujeto que la conducta va a ser reforzada. Por ende, el estímulo adquiere el control sobre la conducta, es decir, que la frecuencia de aquellas respuestas será mucho más alta. Entonces, ya debido a que una respuesta está bajo el control de un estímulo, en este caso, cuando el estímulo está presente, la frecuencia de la respuesta aumentaría y cuando este está ausente, la frecuencia de la respuesta disminuye. Un ejemplo sería cuando las personas suelen detenerse cuando el semáforo está en rojo y las personas suelen caminar cuando el semáforo está en verde. Para finalizar, en cuanto a lo que sería la interacción entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, vamos a ver los siguientes. Por parte de lo que sería el condicionamiento clásico, el origen de la respuesta es desencadenada por el estímulo, pero en el caso del condicionamiento operante, esta es emitida por el organismo. El condicionamiento clásico está basado en el comportamiento reflexivo involuntario, mientras que el condicionamiento operante implica resultados conductuales voluntarios. En el caso del condicionamiento clásico, estudia el comportamiento de individuos en relación con diversos estímulos internos o externos, pero el condicionamiento operante estudia los patrones de comportamiento de los individuos que tienen lugar en respuesta a numerosas recompensas y resultados. En cuanto a lo que sería el procedimiento, en el condicionamiento clásico se presenta el estímulo incondicionado junto a un estímulo neutro para producir la asociación, sin importar lo que haga el sujeto. Pero dentro del condicionamiento operante, si el sujeto da la respuesta deseada por el experimentador, es reforzado. Ya finalizando, cada uno tiene un tipo de sistema nervioso utilizado diferente. En el caso del condicionamiento clásico es autónomo o de reflejos y en el caso del condicionamiento operante es central o de conducta voluntaria. Un ejemplo que trabaja los dos sería la correa de castigo para el perro, porque esta trabaja ambos condicionamientos. En el condicionamiento clásico está asociado con el dolor que produce y causa la reacción de ataque o de huida, y en el operante se le enseña a través de ella con castigo o tirones cuando lo que hace no es correcto.